de Diplomado SAN, vamos a preparar ahorita un video sobre experiencias de agricultura orgánica, ¿verdad? Y a ver cómo definimos algunas estrategias para poder aumentar su uso y sobre todo cómo hacer para convencernos de que es bueno la agricultura orgánica cuando la mayoría de nosotros creemos que no, porque ese volado va a funcionar pero ya después de un montón de años, ¿verdad? Pero ahorita no va. Entonces para eso tenemos a un compañero que es directivo de una cooperativa, ¿verdad? Y además es un productor de abono orgánico, y como ya vimos que una de las soluciones al problema de seguridad alimentaria es promover microempresarios, entonces vamos a hablar un ratito sobre este tema. Le vamos a preguntar al compañero cuál es su experiencia, cuáles son las ventajas de la agricultura orgánica y cuál es su experiencia. Bueno, tengo muy buenos días a todos los compañeros que estamos aquí reunidos. Mi nombre, pues, para algunos que no conocemos, es Agustín Wenceslao. Yo vengo de la zona alta de Chalatenango, exactamente en el sector de las pilas, y soy productor de insumos orgánicos y a la vez produzco un poco de hortalizas, siempre con tratamientos orgánicos. La experiencia de la agricultura orgánica no es un tema nuevo, o sea, no es algo nuevo que se está, digamos, trayendo como una solución a la problemática, sino que es retomar lo que en algún momento de la época de la vida se perdió. Y todo esto vino cuando desapareció las prácticas de agricultura orgánica, que es por ahí por la Segunda Guerra Mundial, cuando se agudizó la crisis alimentaria, fue que grandes empresas empezaron a utilizar lo que son los agroquímicos para poder elevar las producciones de alimentos a nivel mundial. Pero se fueron dejando a un lado todas las prácticas sanas que nuestros antepasados hacían para producir. Cuando digo prácticas sanas es porque con la agricultura agroquímica, si bien es cierto, se alcanzaron niveles de producciones que pudieron satisfacer la necesidad humana, pero no se visualizó el daño que se iba a estar haciendo también a través del tiempo. ¿Y cuáles son esos daños? Daños como la agricultura química. La agricultura química, si bien es cierto, es algo que puede empezar produciendo lo suficiente, pero sus daños es que cada vez van exterminando que la vida microbiana de un suelo, atentan contra la vida de la fauna, de la naturaleza, porque son contaminantes. Y esto, pues, a la larga se vuelve improductivo. Nosotros allá en la... ¿Y por qué aquí en la caña le hemos echado un montón de tiempo abonos químicos y no sigue produciendo caña? No es en realidad que siga produciendo caña como en épocas cuando se iniciaron. Ahora yo lo que tengo entendido que, por ejemplo, el sector cañero están utilizando ya mucho insumo orgánico porque sus tierras, sus suelos se han terminado. Hoy están, antes el bagacillo, algunos lixiviados de la misma caña, el carbón, o sea, lo que es la cachaza, hoy la están incorporando ellos al suelo porque ya vieron la pobreza que están creando en sus suelos por la práctica de los agroquímicos. Entonces, ¿a qué están regresando? Están regresando a utilizar ya principios de lo que es lo orgánico, porque se volvieron, si bien es cierto, sus producciones, y yo esto siempre en participaciones que tengo de poder hablar de este tema, yo siempre pongo esto: la agricultura agroquímica, si bien es cierto, es una ilusión que empieza produciendo bastante, pero cada vez va decayendo, hasta
terminar con que los costos de producción se vuelven más elevados que la misma producción misma que se alcanza. Es decir, que si tuviéramos una gráfica, entonces, si ahora pongo abono químico, produzco, por decir, 20 quintales por manzana. Exacto. Pero a medida que vaya pasando los años, con la misma cantidad de abono, voy a ir bajando la producción. Exactamente. Oye, por ejemplo, esto sería 2000. Cuando llegue al 2030, con igual cantidad de químicos, de abonos químicos, estaría bajando la producción. Exactamente. ¿Alguno de los compañeros aquí participantes difiere de esta posición o...? ¿Ah? ¿Están de acuerdo, verdad? Hasta tocar un poco lo que es el proceso de manejo químico. O sea, de que si nosotros estamos convirtiendo un suelo manejado químicamente a un suelo orgánico, significa que si ese suelo tiene 20 años de estar usando químicos, significa que nosotros tenemos que manejar por 20 años a ese suelo para poderlo convertir nuevamente en una forma natural. Es decir, que tenemos que reconstruir el suelo. Yo tendría que reconstruir el suelo. Reconstruir el suelo. Ahora, me permite la otra parte sobre esto que estaba hablando. Esta es lo que nosotros visualizamos, o lo que se visualiza de un manejo de agroquímicos. Los suelos se van terminando, inclusive para que lo puedan hacer producir, tienen que ir incrementando lo que es el uso de los químicos, echando más abono, echando más, aparecen las plagas. Que para hacer lo mismo tendría yo que irle aumentando los costos, más químicos. Los costos de los químicos, Sí, aquí tendría que aumentarle esto en químicos, aquí esto en químicos, aquí esto en, este es aumento, ¿va? Sí. Aumento de gasto. Ahora, la otra parte... Sí, tal vez, sí. Decía que la planta requiere cierta cantidad de nutrientes. O sea, esto técnicamente nosotros manejamos de que una planta necesita, que se yo, una libra de abono, estoy hablando de un total muy grande. Entonces significa que yo, aunque le ponga 5 libras de abono, a esa planta ya no va a tener mucho, porque ya tiene su peso productivo. Entonces, en este caso nosotros tenemos que saber, la planta va requiriendo nutrientes dependiendo de cómo va el crecimiento de ella. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, o sea, como técnicos tenemos que conocer ese punto. Y como le digo, ustedes pueden hacer un quintal de abono a una planta, pero la planta ya tiene su peso, ¿a dónde va a llegar? Y está ahí. Si te entiendo, quiere decir que yo no puedo en este suelo seguir produciendo los 20 quintales, sino que porque la planta no me puede absorber más abono. Entonces, realmente lo que va a pasar es que 20 años después, con la misma cantidad de abono, me va a estar produciendo, y es que no hay forma de nivelar en la producción. Quisiera terminar todo lo que es esta ponencia de por qué esta comparativa, y mi base para comparar esto es en el rango de tiempo que se puede estar utilizando una parcela, promoviendo el producto con los agroquímicos, en que se vuelve una carga más de gasto en este sistema. Y la comparativa es con respecto a lo orgánico. Cuando se empieza a trabajar con lo orgánico, si bien es cierto, el compañero dice que si son 20 años que se trabajó con el agroquímico, hay que darle un proceso de 20 años con lo orgánico para regresar. Y eso es lo fundamental, en que cuando se está utilizando ya un sistema de manejo por orgánico, lo que se hace es empezar desde abajo, de un suelo, por ejemplo, un suelo terminado,
Los agroquímicos terminan con los suelos porque terminan con la vida microbiana. Aparte de eso, todos los insumos que se puedan invertir en un suelo, los agroquímicos no le dejan nada al suelo, son comida netamente para las plantas. Lo que se le agrega, el abono, las fórmulas y todo, es netamente comida para las plantas, no así para el suelo. El suelo se va volviendo inerte porque se atrapan entre ellos mismos, los químicos se van atrapando, y aunque el suelo tenga presencia de potasio, presencia de fósforo, pero muchas veces está inerte en el suelo, no puede ser disponible, o atrapado en el suelo, que no puede ser disponible hacia la planta. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Seguirle echando para que pueda producir. Con el proceso de orgánico se revierte ese efecto. Yo siempre digo, se empieza de abajo hacia arriba. El agroquímico de arriba, buenas producciones, pero van bajando. Lo orgánico es probablemente no grandes y buenas producciones, pero va hacia arriba. ¿Por qué? Porque se va a través del mismo tratamiento de orgánico, se va nutriendo el suelo y se va volviendo un suelo con presencia microbiana, que es la que se ocupa de descomponer y de disponer nutrientes a las plantas. Descompone materia, es más, libera aquellos elementos que están atrapados por el mismo efecto de lo químico, los libera y los disponen hacia la planta. Entonces, cuando se empieza un proceso así, lo que va sucediendo es que el suelo se va poniendo en una manera equilibrada, donde la planta ya no tiene necesidad de que le estén echando la comida, sino que el suelo mismo, a través de la actividad microbiana, está disponiéndole comida a la planta. Ahora, el proceso no va a ser que, si ahora tengo mi parcela, la tengo con agroquímicos, y solo porque digo, bueno, me voy a meter al orgánico, y quiero ver grandes resultados inmediatos, no se puede. ¿Por qué? Porque es el proceso de la misma naturaleza, lo que se perdió con el uso de los agroquímicos y se ha venido perdiendo y ha venido afectando todo lo que es la naturaleza. Revertir ese proceso es el trabajo. Cuando se empieza con el orgánico, empieza a trabajar ese equilibrio que se va alcanzando. Bueno, una parcela trabajada orgánicamente, probablemente se empiecen a ver resultados ya marcados de unos 3, 4 años en adelante, pero de mantenerse dentro de esa práctica. Podríamos decir que orgánico empiezo con 10 quintales por manzana y poco a poco voy a ir subiendo hasta que ven a producir lo mismo que producía con los químicos varios años adelante. Esa sería la Tomo la gráfica y no permitir ponerme de pie. Tomo la gráfica. Yo puedo tomar un suelo virgen. Allá en nuestra comunidad se da el problema. Los agricultores dejan de producir en sus parcelas y dicen, esta tierra ya no me da, ya se cansó. ¿Y qué hacen? Y es con lo que estamos peleando, que no vayan a talar bosques, que no talen ya esos sotobosques de las todavía lo que va quedando en las regiones. Pero ¿qué hace el agricultor? Ya no me rinde esa tierra, y se va, abandona esa tierra y abre un nuevo espacio, rompiendo bosques, rompiendo sotobosques, y se le vuelve una tierra fértil. Ese ejemplo es lo que puedo reflejar aquí. Una tierra nueva, una tierra nítida, que no nunca haya sido trabajada, puede alcanzar esto con agroquímicos, pero conforme los años va decayendo. Con lo orgánico, yo tomo esa parcela acabada, que ya no produce, que ya no es rentable, pueda que yo la tome y empiece a trabajarla en orgánico y voy a empezar de abajo, produciendo poco, pero el proceso de ir equilibrando esos suelos, porque el equilibrio de los suelos es para que la planta coma sin necesidad de estarle ya poniendo extra o un alimento exterior, lo tiene en el suelo.
Eso es lo que me va a permitir que poco a poco, al pasar del tiempo, yo vaya consiguiendo ese equilibrio hasta llegar a un punto donde ya no tengo ni necesidad de estar incorporando abonos orgánicos, de estar incorporando microorganismos, sino que ya van a estar en el suelo haciendo su trabajo y se vuelve una tierra fértil. Y los tipos de producción, la calidad de producción, que también es otra de las cosas que el agricultor le asusta cuando ve que no rinde las mismas calidades. Y tiene razón, porque si va de un suelo poco nutrido, que se le está ofreciendo para que entre a ese proceso de un equilibrio, claro, la planta tampoco va a encontrar lo suficiente para desarrollarse, pero en ese proceso voy a llegar a alcanzar niveles de producción que puedo competir con el agroquímico. El proceso ese es el que a muchos le tienen el temor porque dicen, no, voy a perder. Puedo tocar otro tema con respecto a esto, lo económico. ¿Y cómo se podría resolver ya si creamos una microempresa que va a promover venta de abono orgánico o de servicios de construcción del abono orgánico? ¿Cómo se podría hacer para que, y esto va para todos, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer para que la gente dijera, voy a producir menos hoy, esperando el mañana? Bueno, la producción, y si lo vemos desde el punto económico, hay una cosa que a veces nos afecta un juego mental. Por ejemplo, y esto tal vez solo lo puedo poner como ejemplo. Antes comprábamos $5 una bolsa de alguna verdura en la calle, en el mercado, y luego pasó a dólares. Y a uno no le importó dar los 8 centavos porque 5 a un valor de 1 parece como que no estoy perdiendo. Y a mí se juega en la mente también el hecho cuando el agricultor toma una parcela, empieza a hacerla productiva, le invierte una cantidad de dinero para esa producción. A la larga tiene que invertir más para alcanzar los mismos niveles de producción, pero sus pérdidas están yendo hacia sus ganancias. Empezamos con el orgánico, probablemente la producción bajó, pero ojo a eso, el orgánico, si usted se va por la vía de los proveedores, de las empresas que venden agroquímicos, como también están vendiendo ahora productos biológicos, si usted compara precios, le van a meter unos precios que de inmediato lo van a decepcionar. Un litro de un foliar se lo van a vender a $40, cuando probablemente le están ofreciendo un químico de a $5. El agricultor inmediatamente dice, no, entonces ¿para qué me meto a esto? Pero la realidad es esta. Cuando el agricultor aprende, y esto es lo que buscamos, capacitar a las personas para que puedan elaborar sus propios insumos, porque la materia está en el entorno de nuestras parcelas, lo que podemos estar armando como recursos. Solo lo que se debe de tener es el conocimiento, la información de lo que yo debo de usar. Eso va a bajar costos de producción. Cuando yo empiezo con el orgánico, si comparo lo que yo invierto, por decir así, una manzana de tierra, y tengo que invertirle $5,000 para conseguir que conseguir este nivel de producción, como ejemplo. Pero si yo empiezo a trabajar el orgánico, probablemente mi producción va a bajar al 60%, a la mitad. Pero mi inversión ya no fue de $5,000. Yo tengo un amigo como testigo referente que él de $25,000 que invertía en su finca para hacerla producir,
cuando se pasó al orgánico, él solo gastó $5,000. Quiere decir que yo aquí podría hacer $1,000 de inversión, podría sacar la mitad de producción. A la larga, esto es lo que juega con la mente, que muchas veces dice, no es rentable. Sí, es rentable, porque si alcanzó la mitad de esto, de esta producción, se puede decir que tuvo que invertir $2,500 para alcanzar esta producción, pero si solo invertí 1,000, ya me quedaron $1,500 de ahorro de insumos de producción que se convierte o me compensa lo poco que puedo empezar a producir, que siempre se convierte en ganancias. Y si voy hacia arriba, y esto, déjenme decirles, si la práctica se mantiene, esto va hacia abajo, porque a la larga este equilibrio le va a dar como resultado en que ya no tenga que invertirles poniéndoles insumos. Ahora me gustaría que tal vez aplicáramos este concepto a la salud, ¿verdad? ¿Pasará lo mismo en la salud? Hay también que en unos documentos, y hay muchos videos también, de todas las enfermedades que están causándose por los químicos que les echan al plaguicida, al pesticida, al abono, que bueno, ahí tenemos lo de insuficiencia renal, incluso hay un estudio que estábamos leyendo de una investigación de que estos plaguicidas contienen unas sustancias que son como estrógenos, por eso las verduras son más grandes, pero en el humano está haciendo que actúa con la insulina y toda esa cuestión de los carbohidratos, el metabolismo, y está produciendo lo que es la obesidad, y pueden ser verduras y frutas. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a ir a convencer en la comunidad de Coyolito para que la gente empiece a producir orgánicos? Uno de los casos bastante difíciles de la gente está en el tren, va por la fila y se dice de que sigue comiendo productos contaminados. Esa es la respuesta y la gente incluso no cree. Entonces, un ejemplo, cuando alguien está aplicando un producto, un herbicida, por decir algo, que puede para el control de hierbas, y la bomba la tiene, que se le tiene escape de líquido. Entonces, cuando él se moja la espalda, además de que le está penetrando el químico, luego llega a los encajes. Entonces, cuando ya llega a los encajes, que es la parte más noble, que está en la parte del ser humano, que es una esponja. Entonces, lo que hace es que al final esas personas se vuelven serias. Entonces, y tantas cosas que le van dando, ¿verdad? Y le dice, mire, usted está en un cáncer, pero no cree. Entonces, el tema que el compañero tocó es un tema bien, que eso de lo cual incluso el gobierno vamos a entrar en ese aspecto, en esos espacios, pero poder convertir todo este tiempo los químicos a los orgánicos hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces, pero como también está que hay que asegurar la alimentación, ¿verdad? Entonces se tiene que entrar a un espacio entre químico y orgánico para ir despegando, ir quitándole la teta poco a poco, ¿verdad? Y después decirle al niño que puede caminar solo, pero no está fácil llegar a eso. Y lo que él decía, el caso de cómo actúa el químico en el suelo. Si usted le pone abono y el suelo ya no tiene defensas, ¿cómo defenderse? Entonces lo que hace es, usted le pone abono y la planta reacciona. Significa que es como una droga. Usted le pone al suelo, la planta reacciona, pero una vez le quita eso, dejó la planta de producir y se quedó ahí. Entonces, volver a romperle eso al suelo es lo que se va a llevar mucho tiempo. Ahora, la idea de diplomado SAN es que a esto le vamos a echar la vaca a todos, educadores, médicos, es decir, si todos empezamos a organizar una campaña masiva por todos lados, ¿verdad?
entonces sí creo yo que se va a poder lograr. Por otro lado es que los microempresarios que van a andar vendiendo esto hagan una venta como la hacen los que andan vendiendo saldos, ¿verdad? Es decir, que andan, no uno solo haya perdido, sino que andan manada, ¿verdad? Promoviendo lo mismo todos, es decir, una sola golondrina no hace verano. Entonces, la idea es montar, hoy ya tenemos otra microempresa agregar a las 80 que están en el listado de documentos, de otra microempresa encargada especialmente, aunque eso sí creo que está, de vender productos orgánicos y de capacitar, porque él dice, entendió que lo mejor es producir los abonos. A mí me tocaba una chiquita de un hijo por allá que le administro chiquita, y el café se acabó con la roya, lo poquito que había ahí, y entonces él quería chapodarla. No, le digo yo, si ahí estoy produciendo abono orgánico, le digo, no me andes chapodando, vamos a producir, porque eso es lo más difícil, conseguir la materia orgánica, ¿verdad? Es más fácil allá en San Salvador, en la San Benito, ahí sacan montones de bolsas, ¿verdad? Nosotros tenemos la agricultura urbana, tengo 22 eras, que estamos produciendo suelos a la medida, ¿verdad? Solo que ahí usamos un sistema holístico, es decir, mezclamos 90% orgánico y 10% químico para ir resolviendo este problema de corto plazo, porque queremos ya lechugas ya, muy bonitas, ¿verdad? Pero, en cambio, allá en la finca, las hojas, como también la roya, se acabó las hojas, entonces es bastante difícil también conseguir. La otra son con las alcaldías, como aquí están promotores, que la basura deje de ser basura y se convierta en abono orgánico. Es decir, aquí llevo 2 camionadas de abono, ¿verdad? Y que tal vez microempresas le digan al alcalde, yo le voy a recoger la basura, de gratis, ¿no? Y con eso vamos a construir abonos, porque la idea de este cuento es que en chiquito uno encuentra en cualquier lugar, pero ya cuando empieza a ser masivo, realmente entonces la producción. Ahora hay una buena noticia, ¿va? De que por 30 años hemos tenido 500.000 manzanas sin cultivo, ¿verdad? Y eso es bueno porque realmente se ha estado produciendo bosques y abonos. Es decir, hoy solo es de irlos a recoger y a comercializar. Una pregunta. Sí. Yo soy nutricionista. En esto que han expuesto el precio, por ejemplo, de los productos orgánicos serían al principio de la gráfica más caros o más baratos. O sea, yo hablo así porque a nosotras como nutricionistas el problema con la gente es, en el caso de frutas y vegetales, que nosotros lo promovemos mucho. Entonces, la respuesta de la gente dice que no tienen dinero para comprar y que cuando la gente vive lejos, llegan a veces los carros, los proveedores y no tienen para comprar lo que a uno les recomienda que coman. Entonces, para ellos es más fácil comprar un juguito, por ejemplo, a mí, un juguito de cajita que comprar fruta, digamos, para la semana. Sí, esa pregunta la respondo yo, porque estamos promoviendo que en cada comunidad de 500 viviendas, que eso es lo que vamos a calificar hoy, cuánto han hecho ya de eso, ¿verdad? Se inicien 90 empresas nuevas. Ciertamente hay que venderles juguito en bolsitas o empacado, ¿verdad? Pero producido en la comunidad con producto orgánico. Es decir, esto es lo que se llama los sistemas agroproductivos. Es decir, no solo es de producir la lechuga y toda esta verdura, así son muy bellas. Mi hija dice, verde no. ¿Verdad? Es decir, yo tengo que metérselo y disimularle la lechuga en un juguito. Y aquí hay alguien de, no sé si ha venido desde ISCA de agroindustria, pero también los de agricultores tienen en el CENTA un centro de investigación donde queremos que nos empiecen a poner los productos
ya en forma competitiva con la empresa, con los otros productos, porque solo que en vez de ser una transnacional, nosotros lo vamos a producir localmente. Ahora, ¿por qué esto no se podía hacer antes? Porque no había tecnología, no había acceso a la tecnología. Ya producir eso con calidad. Aquí va a venir el módulo 3, que es el de defensa del consumidor. Es decir, si yo me pongo a hacer esos juguitos y el que los hace no cumple con las normas, lo va a cerrar defensa del consumidor. Es decir, y por razón, porque la obligación de ellos es proteger nuestra salud. Entonces, por eso es que este diplomado tiene a armar la cadena completa para producir. Ahora, ¿cuál va a ser la ventaja de estas microempresas que ya no gastan en transporte? Y gracias a Dios la gasolina va subiendo. Y eso es bueno. Eso es bueno porque nos va dando ventajas competitivas a lo que produzcamos localmente. Porque hoy tenemos que mover a San Salvador a que compra, luego el producto que viene, vende, y luego el trabajador que va a trabajar, todos esos costos, ¿verdad? En este nuevo sistema que se llama comunitario global, ¿verdad?, se reduce. Y esa es realmente la forma de cómo vamos a hacer que la investigación que haya hecho él realmente se multiplique. Y él va a ser el experto en abono orgánico, junto con un señor que tiene por allá, ¿va? Es decir, porque esa es la idea, y vamos a hacer su Facebook solo del lío del abono orgánico, para que, y luego, al principio es de gratis estos servicios de asistencia técnica, pero luego tendrán que ser pagados. Ahora, ¿cómo van a ser pagados? Con una comercializadora, que ya se la vamos a mostrar que tenemos aquí, o otra. Es un sistema de comercializadora, ¿verdad?, que va a comprar asistencia técnica como se compra saldo. Es decir, que las personas van a comprar $3 de asistencia técnica, ¿verdad?, y tienen derecho a tantas preguntas en la hoja Facebook, ¿verdad? Y entonces el sistema, la comercializadora, es la que le va a pagar al asesor por las consultas que le hayan hecho. ¿Le puedo responder un poco a la pregunta de... Mire, hay formas sencillas, como por ejemplo de fertilizar su propio jardín o su huerto casero. Yo estoy comenzando allá en mi lugar y apoyado por Ayuda en Acción con lo que es vender plantas aromáticas para que las puedan establecer en sus jardines. Por ejemplo, el apio, el perejil, la hierbabuena. Yo las siembro en pilones y aquí en bolsitas y las vendemos para promover eso. Ahora, le explicamos cómo puede fertilizar de una forma sencilla y efectiva, sin gastar más para reducir el costo económico. Ustedes siempre van a utilizar en la cocina, señoritas y señoras, van a utilizar en la cocina verduras, las van a pelar, cáscaras de papas, cáscaras de pepino. Tome esa cascarita y vaya y póngala al tronco de lo que usted quiere fertilizar. Déjelas ahí. Si quiere complementarle, busque quien le provea microorganismos de montaña en estado líquido o sólido y agréguelos. Ellos se van a encargar de descomponer esta materia y van a nutrir la planta, porque ellos se encargan de dar ese proceso, descomponer y poner a disposición. Sencillo, no va a gastar y puede fertilizar. Todos los desperdicios, van y pónganlos allí alrededor de... Si lo quiere hacer en su jardín, hagan. Y esas son las cosas que van a abaratar el costo. Ahora, el cuarto tema del módulo 2, que nos los van a servir los compañeros del Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, va a ser un día solo para tratar este tema ya con proyectos completos, costos completos, para ya montar este sistema que a todos tiene que ser donde todos nos metamos, porque si la nutricionista me está recomendando jugos
Pues hombre, no, lo que pasa es que no tiene alternativa. Hoy la alternativa que usted tiene es un juguito con agua contaminada. No, o no logra que dejen de comprar el juguito porque realmente es más cómodo, más fácil y higiénico. Porque esos frescos que hacen con agua azúcar, ¿verdad? Es decir, todo este tipo de cosas son las que vamos a resolver ya cuando veamos el módulo 3, que es el módulo de defensa del consumidor. Es decir, cómo va la alcaldía a hacer una ley apropiada también a nosotros, porque el problema es que a veces las leyes que hacen allá en el Ministerio de Salud y allá arriba son muy teóricas, es decir, no se ajustan realmente a las realidades de cada comunidad. Es decir, que esos reglamentitos los tenemos que hacer nosotros apropiados a cada comunidad, a ingresos, a tecnología. Ahora, por eso hemos estado este día, se lo hemos dedicado concretamente a la tecnología, para que ustedes vean la importancia que va a ser, ¿verdad? Que no vamos a poder decirle a una nutricionista, mire, recomiende a esta persona que hace jugos así chucos, ¿verdad? Con agua chuca, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Comprando unos alimentos ahí que no estamos seguros que están bien limpios, que no se fueron regados con las aguas de las desguaces, ¿verdad? Es decir, todo este tipo de cosas son las que en el módulo 3 se van a afinar. ¿Cómo vamos a hacer ya los reglamentos municipales? ¿Verdad? Ese sería. Bien, yo creo que con esto terminamos el pequeño foro. Muchas gracias por su contribución, realmente.